Bueno, hoy en la antorcha con Luis Valcarce y Xavier Rius. Luis, Xavier, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Bueno, vamos a escuchar primero al presidente del gobierno lo que dijo sobre la decisión que tomaba de no mandar a nadie a la toma de posesión de la nueva presidenta de México. Y ahora valoramos si nos parece suficiente o es que nos ha acostumbrado Sánchez a un nivel muy bajo. Nosotros no podemos aceptar esa exclusión y por eso hemos manifestado al Gobierno de México la ausencia que consideramos no solamente inaceptable, sino absolutamente inexplicable. Por el grado de relación en todos los ámbitos que tiene España con México y México con España. Y tengo que trasladarles además también mi enorme frustración, porque son gobiernos progresistas, el que ha habido hasta ahora en México, con López Obrador al frente, ahora también con la presidenta electa. Nosotros también somos un gobierno progresista y parece que no podemos normalizar nuestras relaciones políticas por algo que, en fin, con todos los respetos, creo que España ya ha fijado una posición de empatía también con la sociedad mexicana. Ahora entraremos, Luis, a esto del gobierno progresista de López Obrador, pero ya Xavi se ríe. Pero ¿es suficiente o es que nos acostumbra? La cuestión no es pensar, hombre, faltaría, señor Sánchez, que hubiera mandado a alguien. Aquí no ha habido una nota formal de protesta, no ha habido siquiera, no digo el secretario de Estado, un director general de Iberoamérica que hubiera llamado al embajador y le hubiera dicho a su despacho aquí en Madrid, le hubiera dicho algo, un gesto diplomático mayor que decir que es inexplicable. Pero vamos a ver, sí. Pero en Sánchez todo es mentira, todo es postureo, todo es fingir, aparentar. Perdona, lo digo porque disimular. a todo el mundo le ha parecido muy bien. Hoy mismo Feijóo ha dicho que le parece muy bien. Bueno, porque Feijóo cree todavía se cree a Sánchez. Pero los que ya no nos queremos a Sánchez sabemos que todo es un postureo. Sánchez está encantado. ¿Quién ha sido el presidente que más desplantes le ha hecho a Felipe VI? Pues ha sido este señor. O sea que ahora que venga a hacerse el indignado, ¿cómo que no va a mandar a alguien? Claro que va a mandar a alguien. ¿Van sus socios de gobierno? ¿Van sus socios de gobierno? ¿Son los que se sientan en el Consejo de Ministros con él? ¿Cómo que no va a mandar a alguien? Si realmente estuviera indignado de verdad, prohíbe a sus socios de gobierno enviar a ningún representante de esos partidos políticos a la toma de posesión de la presidenta Sheinbaum, ¿no? Entonces, es un gran montaje en el cual a estas alturas, a esta persona que como ya le conocemos que miente más que habla, pues entonces realmente que Feijóo se crea que Sánchez ha hecho lo correcto, ¿no? Sánchez no han querido abrir una batalla. ¿Cómo puedes decir que Sánchez ha hecho lo correcto si acabamos de ver la foto de Delcy en la Embajada Española en la cual se le chantajea a Edmundo González, patrocinado por la Embajada Española, y este señor todavía no ha dicho absolutamente nada? Feijóo no ha querido abrir un frente porque le dicen que no habrá frentes y que hable de conciliación y de... Sí, por eso, que hable del banco de horas. Que Feijóo hable del banco de horas, de la ley de conciliación, de ampliar el derecho de paternidad. Que mira, que te den 2 años. ¿Quién lo va a pagar? ¿Quién va a pagar todos esos meses en los cuales la productividad de las empresas se va por el garete? ¿Quién lo va a pagar? ¿El señor Feijóo? Pues de verdad, en serio, Sánchez es malo, pero la oposición a veces también da ganas de echarse al monte y acabar con todo. Xavi, tú te reías, escuchabas a Sánchez y te reías. Ahora iremos al detalle, porque igual que mintió en minuto y medio al juez Peinado, en apenas minuto y medio las cosas que ha dicho, ¿no? Un gobierno libre. Ahora daremos algunos datos sobre la situación de México con López Obrador. Sí, déjame, no sé si puedo discrepar de Luis, ¿no? Pero en este caso en el sentido de... Mucho. No, a mí no me hubiera extrañado que hubieran enviado a alguien, al menos aparentemente claro. Lo que dice Luis, pues bueno, van sus socios de gobierno, pero bueno, a lo mejor habría dicho, no, bueno, que vaya el ministro, está enfadado, claro, pero va al bar. Dice que está frustrado, se siente yo me frustrado. Lo esperaba, porque lo que decías al comienzo, los desplantes de... Javier, eres muy ingenuo. Eres muy ingenuo. Sí, no, todavía sigues pensando que Puigdemont se escapó de Barcelona. No, en eso te doy la razón, ni lo sabes. No, pero quiero decir que conociendo Pedro Sánchez y en fin, toda su evolución y las tensiones con la Casa Real, bueno, a lo mejor enviaba a alguien de tapadillo, bueno, vaya, estamos enfadados, pero va a Álvarez, al menos no va. Es cierto que
a nivel diplomático, evidentemente, estas cosas se pueden graduar, ¿no? Pues, no sé, llamar al embajador o lo que sea, y esto no lo ha hecho, ¿no? Pero bueno, en este sentido, claro, piensas que es que el rey ha firmado los indultos, no le quedaba otro remedio, por ejemplo, ¿no? La amnistía, cuántas cosas ha hecho en este sentido, ¿no? Lo que pasa es que sí que estoy de acuerdo en el tema de que, hombre, la oposición de Feijóo yo creo que deja mucho que desear. Yo esa insistencia que tiene de pedir elecciones cuando sabes que cuando las pides, evidentemente, la otra parte nunca accederá a tus deseos, y sobre todo en algunos temas. Él ha hablado algunos, ¿no? Por ejemplo, Luis, pero por ejemplo, en el tema de inmigración, claro, aquello, bueno, no, situación de emergencia. Bueno, pero ¿eso qué significa? Claro, incluso en principio el PP estaba a favor de reformar la ley de extranjería, pero no para devolver a los menas o impedir. La ley de extranjería tendría que ser que impedir que viniese inmigración irregular. No, no, era para repartirlos entre las comunidades autónomas. Esa básicamente es la política de inmigración del Partido Socialista. Un gobierno progresista, dice Pedro Sánchez. Claro, quiere decir que López Obrador, que es realmente el que va a mandar en la sombra, él y toda su familia, esta Sheinbaum, que tiene un nombre difícil de pronunciar, pues dicen que no manda nada, aunque personalmente dicen es más sectaria todavía que él, eso es lo que dicen, pero claro, un gobierno progresista, claro. Estos están en el Grupo de Puebla, Foro de Sao Paulo, en el que está el PSOE, y uno de cuyos máximos arietes es Zapatero. Hay un tema que hay que puntualizar, y es que López Obrador necesitaba en este momento una cortina de humo para que su presidenta títere pudiera tomar cargo en un momento en el que México está en llamas por los casos de corrupción que salpican a la familia de López Obrador. Recordemos la mansión de su hermano en Houston, tienen a su hermano Pío grabado en vídeo recibiendo dinero de una financiación ilegal para su partido Morena. Tiene en Sinaloa, se están matando los carteles, hay una guerra de drogas brutal, con cientos y cientos de muertos por semana, con lo cual López Obrador necesitaba algo para distraer. Y nada mejor que distraer que meterse con España, que es algo que a él siempre le ha funcionado, le viene muy bien, a su público le encanta, y aquí en España somos tan idiotas que entramos al trapo, ¿no? Entonces, bueno, es un personajillo menor, es de todos los bolivarianos que están en América, gobernando en Hispanoamérica, es uno de los más dañinos, es uno de los que más destrozos ha hecho en Estados Unidos, en México. Y sobre todo es un hipócrita porque, claro, él despotricando contra España, pero de rodillas ante Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las remesas de los mexicanos a México cada año son 60.000 millones de dólares, que son fundamentales para que esa economía no se hunda, porque si estuviera solo en manos de López Obrador y sus sicarios, pues por supuesto ahí se mueren todos de hambre. Fíjate Luis, fíjate Xavi, que México, por ejemplo, hasta iniciarse el conflicto, la guerra en Gaza, México era el país más violento del mundo, con más muertes en el mundo, el país con más asesinatos de mujeres, esos que se llaman feminicidios, con una persecución constante a los candidatos. Las elecciones últimas ha sido una auténtica carnicería de candidatos, y ahora se ha inventado, a ver si a ustedes les suena, y a vosotros también, el sistema el concepto de justicia popular, y entonces se ha inventado López Obrador, que se lo va a dejar a su títere, como dice Luis, en herencia, para que lo implemente, la elección de los jueces en votación popular. ¿Ustedes se imaginan, vosotros os imagináis, si cada campaña electoral de estas que hay, Xavi, las últimas, pues principalmente cayeron candidatos de la oposición, y creo que fueron 40 muertos, unas elecciones de cada uno de los jueces en México? Esto es una forma muy avanzada, ¿verdad?, de presionar al Poder Judicial, ¿no? Tenerte que presentar a unas elecciones con la gente a tiros en la calle. Sí, déjame decirte, bueno, yo eso sí que me temo que aquí no... Digo, hombre, esto es una buena idea, quizás que lo hagamos. Claro, a eso voy. Igual toman nota aquí. Vayan tomando apuntes, ¿no?, en este sentido, pero... Déjame decirte una cosa, hombre, México es bastante una sociedad fallida. No digo quizá Estado, pero sociedad fallida. Sobre todo, Luis también lo decía, ¿no?, la cortina de humo. A ver, México tuvo la independencia en 1821. La historia de México es muy azarosa.
pero incluso antes, cuando ellos están aquello la víctima, ¿no? Hernán Cortés, desde luego, de Hernán Cortés y de la conquista de México sabe más García Margallo, que un día pegó un repaso en televisión al resto de contertulios, pero el Imperio Azteca, que efectivamente era muy poderoso y tenía cosas buenas, estaba muy avanzado, bueno, había cosas malas, los sacrificios humanos, pero claro, el Imperio Azteca no habría podido caer a pesar de los 500 españoles de Cortés que iban con caballos, que iban con pólvora, porque eran 500, sin, evidentemente, la alianza con otras tribus que estaban hasta el moño, hasta el gorro, precisamente de los aztecas. Yo creo que eran los cholultecas, los chazaltecas, esto no sé si lo pronuncio bien porque X al principio, y no sé si los tonotecas, que evidentemente se aliaron con Cortés para eso, para atacar, para defenderse del Imperio Azteca, que los tenían pues colonizados, esclavizados, etcétera, etcétera. Esos también eran mexicanos, quiero decir, cuando el gobierno mexicano, Cortés, España, etcétera, etcétera, bueno, que no olviden esto, los imperios generalmente no caen solos, caen también por problemas internos o porque hay una alianza del resto, ¿no? Y luego, lo que decíamos, claro, llevan 2 siglos de independencia, es azaroso, pero, por ejemplo, México ha tenido un partido revolucionario institucional, hizo una revolución que se institucionalizó y estuvo 70 años, ¿no? Y los problemas mexicanos, el dedazo, ¿no? Aquello, bueno, al final lo han conseguido cambiar. Creo que los casos de corrupción son endémicos, ¿no? También ha tenido problemas porque, claro, Estados Unidos les pilló 1/3 del territorio, pero, en fin, yo creo que nunca han conseguido aquello un poco levantar cabeza, y es un poco eso, Siempre, generalmente cuando hay problemas políticos se recurre un poco a la historia. Aquí, como sabéis, con el proceso también tenemos experiencia a otro nivel, ¿no? Pero así, bueno, el enemigo exterior cohesiona, ¿no? Sí, sí, sí. No, y aparte si es tan valiente en que se dedique a... que se atreve con los propios Estados Unidos a exigirles que le devuelvan el territorio que les robaron, ¿no? De eso no habla López Obrador. Con eso no se atreve. Se atreve a sacar la banderita de la leyenda negra porque sabe que los españoles van a entrar al trapo y como claro, como muchos aquí se creen las barbaridades que dice López Obrador, pues entonces prácticamente le sale gratis. Pero y que repican aquí personajes como Gerardo Pisarello. Los mexicanos deberían estar agradecidos a Hernán Cortés, claro, por haber vencido a los aztecas, porque hoy todavía serían sacrificados ahí en... Bueno, España. Bueno, ¿dónde? Bueno, serían... acá, la Chimbau también no sabe cuándo se fundó Tecnoctitlán, ¿no? Ha sacado un documento y dice que se fundó hace 200 años. O sea, es que encima ni siquiera se sabe en su propia historia. A ver, España, ni siquiera se sabe en su propia historia. México fue un virreinato, fue una provincia más de España. España no tuvo colonias en América. A México, como a tantos sitios, que la explicación la has dado tú, Xavi, perfectamente. Hernán Cortés fue con 700 allí, lo único que pasa es que estaban todos hasta las narices de los aztecas, se unió a ellos y a partir de ahí España lo que llevó fue cultura, lengua, la evangelización fundamental, iglesias, universidades, ciudades, etcétera, etcétera. Y el oro está allí, porque el oro sigue allí. Y sobre todo... en las iglesias, no hay más que verlo en las iglesias. Y sobre todo que una reina de España en el año 1504 le da la condición a los indios de iguales ante los españoles. Y dice, los españoles se pueden casar con los indios y viceversa, ¿no? El mestizaje, que fue el fundamental. Mestizaje, es que López Obrador no sería lo mismo sin el mestizaje. Que vayan a las colonias francesas o a las colonias británicas a preguntar dónde están los indios. La verdadera decadencia llegó con la independencia y no digamos en el último siglo y medio, porque era una potencia. México era una potencia en riquezas, especialmente en plata, y se la vendieron los líderes de la nueva independencia, y no digamos ya cuando llegamos en el siglo XX, y no digamos ya más cerca del PRI, etcétera, pues entregaron las riquezas del país y la plata fundamentalmente a los canadienses, a los estadounidenses, etcétera, etcétera, aparte de entregar medio territorio. Pero eso es historia. Lo que pasa es que aquí es verdad que tipos como, escucha, Gerardo Pisarello, que tú lo conoces bien, Xavi, pues compran. Andaba por ahí, ¿no? Me acuerdo, Pisarello, cuando era teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, presentaron un libro sobre los bombardeos italianos en la ciudad de Barcelona, que hubo durante la Guerra Civil. Querían perseguir a
a los auditores italianos que tenían 80, 90 años, y les dije, está muy bien el libro, efectivamente estaba muy bien. Dije, bueno, ahora tendría que hacer uno sobre las checas en Barcelona. Claro, puso una cara, yo creo que de esa pregunta digo, me voy a Madrid, ya está el pesado del Reus, ¿no? Pero déjame decirte una cosa, un apunte solo de histeria. La diferencia entre la colonización americana o anglosajona y la española la escribe bien Marcelo Gullo, el historiador argentino. Claro. Los anglosajones arrasaban con todo, ¿eh? Sí, ¿Me sí, sí, sí. explico? O No, sea nosotros, que hay- el mestizaje el mestizaje y la evangelización fueron fundamental. Y Gullo, compatriota tuyo, pues forma parte además de un movimiento, gracias a Dios, que empieza en las universidades y en muchos países de Hispanoamérica a revertir esta visión de la leyenda negra poco a poco, lentamente, ¿no? Pero hay algunos que la siguen comprando aquí y, por ejemplo, Pisarello, escuchad a Pisarello, a ver qué os parece, porque dice que México es un país muy libre. En 2 ocasiones el presidente López Obrador le pidió a Felipe VI que pidiera disculpa por los desmanes cometidos durante la conquista española. La Casa Real podría haber actuado con respeto, pero optó por la arrogancia. Podría haber pedido disculpas como el Papa Francisco, como muchos monarcas europeos que también pidieron disculpas. Podría haber actuado como Fray Bartolomé de las Casas, que denunció aquellos crímenes. Podría haber actuado como Francesc Pi i Margall, presidente de la Primera República Española, que también los denunció, pero optó por la arrogancia y por el desdén. Y hoy está pagando un precio por esa enorme torpeza diplomática. Es lógico que un rey que no respetó no sea respetado. Es lógico que un rey que desdeñó sea desairado. Pero sí queremos dejar nosotros en claro desde aquí que en este Congreso somos muchas y muchos los que creemos que el pueblo de México es un pueblo no de súbditos, sino de mujeres y hombres libres, es una república de mujeres y hombres libres, y por eso este 1 de octubre vamos a estar allí para presentar nuestros respetos a ese pueblo digno, al presidente saliente Andrés Manuel López Obrador y evidentemente a la nueva presidenta Claudia Sheinbaum. De mujeres y hombres libres y asesinados, sí. especialmente ellas, porque tiene el nivel más alto de asesinatos de Bueno, mujeres y que feminicidios. son tan libres que no pueden ni salir a la calle. Se lo recomendamos a Pisarello si va, Vaya a vivir si allá. va, si va a México y si le gusta México, que se quede en México. Si tanto le gusta México, por Dios, quédate en México. Ya bastante daño hiciste saliendo de Tucumán, de tu Tucumán natal, viniendo aquí a arrancar en un balcón en Barcelona. Javier se acuerda bien de eso, cuando le arrancó a uno del Partido Popular Alberto Fernández. Alberto bandera. Fernández. Yo creo que era Alberto Fernández. Alberto Fernández, la bandera española. Es decir, este personajillo que viene aquí, insulta, pisotea la bandera de España, el país que le ha dado acogida, en el cual ha podido ser un personaje mediocre, pero mediocre es decir basta. Ha podido llegar a hacer carrera política gracias a la generosidad y estupidez de los propios españoles, que venga aquí a hablar de que México es un país libre, que se lo preguntan a las mujeres en México. Y si tanto te gusta Pisarello de verdad, en serio, quédate en México y eso sí, ten mucho cuidado porque no es como España, no vas a tener la seguridad de España. Por eso quizás toda tu verborrea se queda aquí en España, porque allí en México no te vas a atrever a decirla. Y en todo caso, cuando vayas a México, arrodíllate y pide perdón. Ya que tienes que pedir perdón, sé tú el primero en arrodillarte y pedir perdón porque los españoles liberaron a las tribus mexicanas del Imperio Azteca, que era lo que se los comían. Si no fuera por los españoles, Pisarello, tú o yo, hoy nos sacrificarían en algún altar de los aztecas, ¿eh? Nos arrancarían el corazón y nos dejarían ahí con las tripas a cielo abierto. Yo creo que lo de Pisarello tiene... Perdona, ¿puedo, Vicente? Sí, adelante, No. por favor. Los problemas del online. No, me refiero que tiene segundas intenciones cuando dice son ciudadanos libres, no como nosotros que somos súbditos, ¿no? Los españoles, ¿no? Bueno, para ser súbditos él también es español, quiero decir, no se vive tan mal en España, pero yo creo que él lanza este mensaje, ¿no? Y luego otra cosa también, a ver, eso de pedir perdón por hechos que acontecieron hace 500 años, evidentemente el rey de España no es responsable de lo que pudiera hacer, que seguramente también hubo excesos los conquistadores españoles. Solo faltaría, ¿no? Aquí, acordaros también que, por ejemplo, Torra, aquel presidente de la Generalitat del cual ahora nadie se acuerda, pero que cobra evidentemente, también iba diciendo que España tenía que pedir perdón por el fusilamiento de Companys.
España, no el régimen franquista. Con lo cual decías, bueno, no sé, y los pobres que fusilaron en la Plaza de Toros de Badajoz o en Mala o lo que sea, por eso, ¿no? Es esta cosa. Y luego sí que quería hacer modestamente un llamamiento a dejarse de flagelar. Porque aquí los occidentales, los europeos, o algunos siempre nos estamos flagelando lo que hizo el colonialismo, lo que hicimos en América, lo que hicimos en África, bueno, en este caso más británico. Bueno, pero particularmente en España, por la izquierda. Esto, sí, no, pero fíjate, no, tienen que pedir perdón. Hombre, no sé, pues el rey belga, por lo que hizo en el Congo belga, sí, porque no era propiedad privada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos, quiero decir, toda la historia se ha hecho así, conquistas, colonización, y sí, África hubiera estado mucho más desarrollada que Europa en el siglo XIX, los colonizados hubiéramos sido nosotros, para entendernos. O al revés, ¿no? Si América en la época precolombina hubiese sido mucho más civilizada o mucho más avanzada, desarrollada que Europa, pues habría sido al final. Pero aquí, como vamos siempre con ese síndrome de Estocolmo de que somos culpables, pues siempre hay que pedir perdón. Occidente tiene cosas malas, es evidente, ¿no? 2 guerras mundiales y muy malas. Auschwitz, 2 guerras mundiales. Pero bueno, también es la democracia liberal, la separación de poderes, la laicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ha sido el impulsor del modo de vida en libertad. Esa es la realidad. Pero en España somos más dados a esto que en otros países. El nivel de desprecio que hay en España por parte de la izquierda a los símbolos nacionales, al jefe del Estado, a la historia propia, yo no lo veo en ningún otro país de Europa. Esa es la realidad. La izquierda española es especialmente casposa para esto. Oye, avanzamos. La audiencia de Badajoz avala la investigación al hermano de Pedro Sánchez por su enchufe en la Diputación. Yo quiero que escuchéis al presidente, lo hemos publicado en OK, al presidente de los jueces de Madrid, pues defendiendo la independencia del juez Peinado en la investigación. El día 30 tiene que decidir la audiencia qué pasa con la investigación a Begoña Gómez, y de esta forma pedía, por favor, que ni injerencias ni presiones, dirigido, claro, a Sánchez, sin mentarlo. Casi concluyendo el primer cuarto del siglo XXI, esta cuestión adquiere tan importante lugar en la actualidad española. Tener que reflexionar sobre las causas de este fenómeno, si llegase a prolongarse en el tiempo, pasaría a convertirse en una circunstancia colectiva preocupante. La respuesta creo que está en la mente de todos. El descrédito al que se ha sometido al Poder Judicial desde diversas instancias en los últimos tiempos proyecta una influencia negativa en la sociedad en términos de credibilidad de la justicia que, entre otros factores, incide en la percepción del grado de independencia de la judicatura española. Este clima de tensión ha de cesar. Ha de recobrarse el respeto hacia la función de quien tiene constitucionalmente atribuida la potestad de proteger los derechos fundamentales, hacia su labor, hacia la eficacia de sus resoluciones, hacia su posición institucional en un Estado de Derecho. Está ya suficientemente gastada la expresión que recuerda la posibilidad en democracia de crítica hacia las resoluciones judiciales y asimismo en que este ejercicio no debe convertirse. No incidiremos, por lo tanto, de nuevo en ello. De lo que se trata ahora es de admitir la propia delimitación constitucional, sin injerencias ni presiones en el desempeño de las funciones asignadas a cada uno de los distintos poderes que conforman el Estado. De lo contrario, asistiremos a una auténtica puesta en cuestión de los fundamentos del Estado de Derecho. La imposibilidad de aceptar este horizonte es lo que nos lleva a reiterar el mensaje que hemos venido sosteniendo de forma constante en nuestras intervenciones anteriores. Un mensaje dirigido a la sociedad a la que servimos desde el Poder Judicial. No pierdan la confianza en que quienes lo integramos cumpliremos por encima de cualquier dificultad. Luis, es un mensaje pues clarísimo, ¿no? Es como resistiremos, pese a todo. Sí, los jueces llevan ya mucho tiempo
siendo la trinchera de esa separación de poderes de la que hablaba Xavier, ¿no? Ante el avasallamiento, ante la invasión, los desprecios de Pedro Sánchez o la ambición de Pedro Sánchez de hacerse con el poder judicial, que es ese que para los Pisarello, por ejemplo, que veníamos hablando de Pisarello tiene un libro en el cual habla del poder judicial como ese bastión que hay que conquistar, que es el último bastión para asaltar y finalmente conquistar el poder, porque saben qué es lo que se les resiste, ¿no? Los jueces son en este momento los Peinado, la juez del caso del hermano, la juez Bienma, ¿no? La Sí. juez del caso del Ismael hermano Moreno, y la demás, Audiencia Nacional, el caso Coldo. son en este momento los pilares de lo que queda de la democracia española, si esta quiere sobrevivir a un autócrata como Sánchez. Claro, pero Xavi, que lo tenga que decir presidente de una audiencia ya es un síntoma bastante preocupante, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que Sánchez ha copiado los métodos del proceso, ¿eh? En cierta manera ha importado el proceso. Pensad una cosa también, es evidente que Cataluña no será independiente, yo creo que lo asumen hasta los independentistas, pero entonces, ¿qué queda? Bueno, pues joder básicamente, ¿no? Al rey, a la Casa Real. Oye, hoy ha venido el rey a Figueras, creo que ya no se han manifestado ni los de la CUP. Pero bueno, Sánchez, ¿qué hace? Yo creo que... mira, lo tengo aquí, os lo voy a enseñar, no tengo comisiones. Es un libro de un diputado, bueno, ahora en concejal, a ver... Sí, el proceso español de Juan Milián, que ahora es concejal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, que ya decía eso, que se iba a exportar el proceso catalán, las técnicas, los métodos y tal a Madrid. Y yo creo que efectivamente el Partido Socialista y Pedro Sánchez lo ha asumido, ¿no? Aquello también, pues no sé, por ejemplo, aquí también, ¿no? Las posverdades, bueno, pues Pedro Sánchez lo mismo, ¿no? Fake news, ¿no? En la ONU, ¿no? Los bulos, bueno, no sé, yo recuerdo un bulo que dijeron sobre la mujer de Feijóo que estaba presuntamente implicada en una empresa y no era la empresa, era la fundación, o sea, no tenía nada que ver, ¿no? Esa vivir en una corte del rey Arturo, esa desconexión de la realidad y en lanzar a lo mejor incluso esto, ¿no? Insidias y tal, que sí, para nosotros, los otros son los de los bulos, pero nosotros no. Oye, por cierto, esta tarde ha pasado algo en las Cortes de Castilla-La Mancha y que lógicamente no está en el foco nacional. PP ha presentado una moción para instar al gobierno de García Page, el disidente, para que instara al gobierno a su vez de la nación a paralizar el cupo catalán. Ha votado el PP a favor. ¿Y quién ha votado en contra? El PSOE. El PSOE de Page. ¿Alguna sorpresa esto? No, ¿qué? ¿Pero dónde estaba? ¿Dónde estaba ese Page o era el hermano gemelo? O sea, a lo mejor es el gemelo. A lo mejor es el gemelo y no el que estuvo ahí en Ferraz diciendo que él, por Dios, que él quería ver los documentos, que había firmado Pedro Sánchez, que cómo podía ser que esos documentos no se les mostrara, que él lo iba a tragar, que ya estaba harto de toda esta ignominia e insulto a los castellanos manchegos. Pues ahí lo tiene, pero es Page. Son expertos en mentir, en fingir, en disimular, y ahí tienen la prueba, ¿no? Cuando tienen que retratarse, pues finalmente ahí quedan retratados, pero bueno. ¿Te sorprende? Como lo peor. No, Xavi, déjame decir, hombre, yo creo que en el PSOE no hay varones, hay cortesanos, por decirlo de alguna manera. La política se demuestra con hechos. Los únicos que han plantado cara es Page, el hermano, luego Tomás Gómez, acordaros, el presidente de la Federación Socialista Madrileña, que fue la primera víctima de Pedro Sánchez, le cambiaron hasta la cerradura, lo hicieron dimitir por unas acusaciones sobre el tranvía de Parla de corrupción que luego no se demostraron y ya está, ¿no? O sea que el resto, si me permites, te voy a enseñar ahora un libro del otro lado, que es este de aquí, María Antonia Iglesias. Luis, tú te acordarás, y Vicente, tú también, porque era una destacada socialista, bueno, fue periodista. Pero hay... Hombre, yo la tuve de tertuliana en un matinal de radio, sustituyendo a Alsina, porque se iba a Onda Cero, con Fernando Fernández de Trocóniz, os acordaréis del PP, y aquello era la guerra todos los días. Y de María Antonia Iglesias, que yo no llegué a sufrirla en televisión española, pues se cuentan las cosas que se cuentan de ella y de Sacalluga en televisión española, convertida en un gulag absoluto. La redacción, quítate de aquí que voy a escribirte yo esto y lo firmas, y cosas así, o cerradme maquillaje que voy a peinarme y a maquillarme, y todo el mundo fuera de maquillaje. Bueno, y que será recordada ella y su amigo Sopena, que era el director de informativos, como del famoso Vota PSOE,
en el gol de Butragueño, ¿no? Es decir, es que eran tan escándalos, eran tan Pero cutres. Sacalúa es guerrista. Yo leí en el libro de José Antonio Martínez Soler que lo cuenta. María Antonia Iglesias era felipista en esa época, ¿no? Renovadores y guerristas, y Sacalúa era guerrista. Lo que pasa es que el libro también es de los varones, y te das cuenta que esos varones que había incluso en la época de Felipe González, que ya era un hiperliderazgo, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, por ejemplo, tenía mucha mejor relación personal con Guerra, pero si hacía falta le cantaba a las 40. Eso ha desaparecido en el PSOE. Yo creo que Pedro Sánchez se ha hecho un partido socialista a la medida desde que lo echaron los varones, aquel Comité Federal de octubre, ¿no? Creo que era del 2016. Dijo, bueno, esto no me va a volver a pasar. Me pateo el territorio, apelo al militante, se cepilló a Susana Díaz y ha hecho un partido. Bueno, y ahora viene la siguiente purga en el próximo Congreso de noviembre. Va a haber remodelación del gobierno, probablemente, un ajuste en el gobierno mayor, remodelación en el partido, y todos están felices. María Antonia Iglesias, que mandaba, por cierto, más... Claro, ellos sí que sabían hacerlo, y tú que has seguido esos temas, porque María Antonia Iglesias era directora de informativos de televisión, de radio, de televisión española, pero ella hablaba con Felipe directamente. Esto de que llamara un jefecillo de prensa e hicieran los telediarios, esto, que hubiera un jefe de informativos en televisión española que se rindiera a cualquier jefecillo de prensa, que es, por ejemplo, lo que le pasó al Partido Popular, María Antonia. Es que María Antonia, eso, yo no he llegado a vivirlo por poquito tiempo, meses, años, pero llegaba y decía, a ver, todo el mundo fuera de maquillaje, bueno, que van a peinar y a firmar. Era una comisaria política. Una comisaria política. Era una comisaria política en un régimen soviético. Ahora, la gente, la verdad que yo creo que tienen una imagen del régimen felipista como una especie de lo que era aquel PSOE. Era tan malo como este, hombre. Fue el primer paso a esto. Era tan malo como este. Si no hicieron más daño fue porque ganó la derecha en el 96, pero si no hubiesen hecho esto y mucho más. Decían, decían no, con los independentistas, ese PSOE con los independentistas. ¿Qué hizo Felipe con el caso de Banca Catalana? Xavier, tú te acuerdas muy bien. Sí, ¿Qué hizo? Claro. Pues lo metió en un cajón, claro, con la ayuda de un tal Juan Luis Cebrián. Citabas tú anécdota, pero para que vean ustedes que efectivamente, como dice Luis, aquí lo hemos comentado muchas veces, es verdad que Felipe fue teniendo un cierto sentido de Estado y por tanto el distinto, pero aquello era el primer paso. Yo, 1989, citabas a Sopena, yo recién llegado a Antena 3 de radio, cursos de verano del Escorial, aparece allí Julián García Candao, director general, que metió en aquel verano a 4.000 de golpe, ¿no? En televisión española y todos con el carné, a 4.000 de golpe, y entonces se me ocurrió a mí, estilo Antena 3 de radio, empezar a hacerle preguntas al director general, pues muy molestas, y a la mañana siguiente estoy desayunando allí en la terraza del hotel del Hotel Felipe II del Escorial, y me hace uno así en la mesa, toc, 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 toc. A mi director general no le gustó nada tus preguntas de ayer. Como sigas por esa línea, tendrás muy difícil ser periodista en España. Literal, lo siento, Enric, lo lamento mucho, pero esto fue así. ¿Pero eso quién te lo dijo? Enric Sopena. Ah, Enric Sopena. Enric Sopena, porque a su director general no le había gustado las preguntas. Afortunadamente tenía a mi directora de informativos al lado, Consuelo Sánchez Vicente, que lo mandó a freír espárragos. Perdona, anécdota, pero para que vean ustedes que ya en 1989 el PSOE funcionaba así, por ejemplo, con la prensa, que no es nada nuevo. Xavier, querías decir algo, perdona. No, bueno, sí, no, lo que decía Luis del caso Banca Catalana, hay otro caso menor, que era el de los avales de la Caric, no sé si os acordaréis, era una especie de banco catalán que dio avales casualmente a empresas de gente de Convergencia. Y recuerdo que lo investigaron y había, no sé si os acordaréis, aquel fiscal general del Estado, Eligio Hernández, era, no sé si había... El canario, ¿no? Sí, la lucha canaria, le llamaban no sé si el potro de no sé dónde y tal, y archivó el caso. Yo me acuerdo perfectamente que dijo, bueno, hay aromas de corrupción, textual, aromas de... Pero bueno, lo archivamos, ¿no? O sea que... Más o menos lo mismo. Aromas. Oye, una última cuestión, que no quiero... Pero aromas solamente. La fiscalía de ahora no está tan lejana de la de entonces, ¿no? O sea que... Ya. Yo comentábamos el otro día lo vergonzosa que es la imagen, por ejemplo, del otro día de Salvador Illa rehabilitando públicamente a Jordi Pujol, al capo di capi del clan, en la Generalitat, y recibiéndolo con todos los honores y haciéndole un homenaje. Quiero decir que esto es lo que hay. Una última cosa, que no os molesto más. Dime. No, ahí tiene motivaciones políticas. Lo que hace Illa es tirar la caña al electorado convergente. Claro, quiere ser convergencia.
Claro, y de hecho, fíjate, el último líder del PDeCAT, lo que quedaba de Convergencia, lo acaba de fichar de director general de no sé qué, de cooperativas o de empresa y tal, ¿no? Son la foto con Pujol, que a un electorado de toda la vida de Convergencia todavía lo tienen en un altar, y luego, ya te digo, al líder del PDeCAT. Bueno, perdona, y al consejero de empresa, Miquel Samper, que yo lo había visto defendiendo ahí el proceso y la independencia y tal, ha acabado también con los socialistas. Sí, pero está claro, y tenía Tarradellas detrás, y cita Tarradellas, pero es vergonzoso que a un señor que la policía, cuya familia la policía la califica de organización criminal, lo reciba por todo lo alto de la Generalitat. Sí, pero a ver, es que no es que le blanquea, no es que es el gran capo. O sea, es más que un homenaje, es hincar la rodilla y besarle el anillo, que es lo que ha hecho el PSC con el independentismo, ¿no? Han sido, como siempre nos han dicho, y nunca hemos querido escuchar aquí de Madrid, personas como Xavi y otros y todos los que escriben, por ejemplo, en Dolça Catalunya, todos nos han dicho, no entendéis en Madrid que el PSC es la criada de los independentistas, y esta vez se ha vuelto a ver. ¿Sabes, por cierto, a quién va a fichar también próximamente, Illa? No, veo, tú lo sabes, veo. ¿A quién? ¿Te acuerdas de Marta Pascal? Sí, hombre. Del PDeCAT. El PDeCAT. Sí, pero pues parece que también... ¿Qué? No, está confirmado. Lo digo porque ya había algún No, diciendo... hay run de que también a Marta Pascal, si es que van a terminar todos allí. Oye, una cosa... Oye, y ya estoy aquí y tal, ¿no? Pero bueno, Marta perdona, Pascal, fijaos. Esta gente, yo recuerdo a Bombay, David Bombay, haciéndose la foto en el Palau de la Generalitat con Torra, con Bildu, y manifestándose también con la CUP a favor de los presos. Ahora todo el mundo, ahora esto del proceso, todo el mundo pasaba por ahí, yo ya lo dije y tal. Pero estos, y Marta Pascal, hombre, a Marta Pascal le hizo la cama Míriam Noguera y desde luego Carles Puigdemont, pero en principio también era de las que aquello echaba leña al fuego, ¿no? Bueno, pues tarde o temprano volverá. Una última cuestión, y no os molesto más. Parece que Sánchez está decidido a hacer oposición a los gobiernos del PP desde el gobierno, ahora que estamos con el lío de los presupuestos, etcétera, etcétera. A mediados de octubre tiene que mandar el nuevo plan presupuestario a la Unión Europea, y como no lo va a tener, porque no va a tener senda de déficit, no va a tener límites, parece que va a utilizar el truco de mandar el de octubre del año pasado, que básicamente, resumido, supone más posibilidades de déficit para el Estado, o sea, para Montero, para él, para comprar votos, dopar la economía, y 12.000 millones menos para las autonomías. Quiero decir que y tenemos el rollo de la ley de vivienda, parece que el gobierno va a llevar al Constitucional la ley de Mazón de lengua, porque Mazón no quiere catalanes enseñando valenciano en Cataluña, como han expandido tantos años, tanto en Valencia como en Baleares, la Generalitat catalana, y entonces eso le parece inaceptable, ¿no? Se va a dedicar Sánchez a hacer oposición con María Jesús Mentiras y el presupuesto a los gobiernos del PP, ahora, la ley de vivienda, estas cosas. No, yo no le llamaría oposición directamente, yo le llamaría coacción o chantaje, ¿no? Que es lo que hizo Isabel Rodríguez hoy en Televisión Española, chantajeando al gobierno de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, diciéndole que si ella no aplicaba la ley de vivienda, pues que cuidadín, que había 20.000 millones ahí de ayudas del Estado, que por ahí ellos se la guardaban, ¿no? Eso es un chantaje. Se llaman insumisos. Eso es a lo que se va a dedicar este gobierno, que claro, esas prácticas son más propias del crimen organizado que de un gobierno institucional, ¿no? Entonces, pero es lo que pretenden, es decir, bombardear desde el Estado, desde el poder, a esas autonomías que no controlan, a esas autonomías que no son suyas, ¿no? Y dejarlos secos de dinero. Y por supuesto, ¿a quién va el dinero? Pues el dinero va a sus amigos, a los que le hacen caso y con los que tienen que pactar, ¿no? Para esos no hay problemas de déficit ni de gasto. Claro. No hay o sea, ¿techo de gasto? ¿Dónde hay techo de gasto? ¿En Cataluña? Jamás, hombre, por Dios. Y de hecho, si von der Leyen le acepta este nuevo plan presupuestario... y von der Leyen le dirá que sí, por supuesto. Supone, que es el de octubre del año pasado, supone
era de guerra y de pandemia prácticamente. Ahora los objetivos de Europa están ya en otra cosa, se supone, pero todavía este año le podría colar el hecho de que le permitiera más déficit al Estado y restarle dinero a las autonomías. Eso es un chantaje como un camión, ¿no? Cuidadito que os corto el grifo. Claro. Yo creo que desde un punto de vista político lo que hace Sánchez es aquello tan viejo como el ir a pie, ¿no? Divide y vencerás, ¿no? Sobre todo entre las comunidades del PP, a ver si puede ahí meter la cuña, ¿no? Yo supongo que ahí, claro, Feijóo ya tuvo que consensuar un documento por el tema de la financiación, bueno, la cosa está así, ¿no? Pero luego hay una vertiente económica, hombre, yo creo que no nos podemos endeudar más. Esto es como las familias, ¿no? Que claro, si tiras más el brazo que la manga, al final lo acabas pagando. España, no sé si, las cifras son, no sé si 110 o 116% del PIB de deuda externa, 1.600 millones, bueno, ya solo falta eso, aparte, evidentemente, de lo que hacen las autonomías. Yo creo que, queda fatal decirlo, pero yo creo que evidentemente, bueno, deberíamos restringir el gasto, incluso introducir medidas de austeridad, como mínimo no gastar más de lo necesario, porque evidentemente esto luego hay que devolverlo y con intereses. Pues nada, entre María Jesús Montero y Pumpido en el Constitucional a chantajear y a hacer oposición, porque efectivamente, por ejemplo, a Amazon el gobierno no tiene otra cosa que hacer el gobierno que llevar al Constitucional la ley educativa de Amazon, que lo que exige es el título de valenciano para dar clase allí, y no colar, como han colado en Baleares, hasta la pequeñísima isla de Formentera, a profesores de catalán para ir ampliando los países. Bueno, lo dejamos aquí. Luis y Xavier, muchísimas gracias a los dos. A ti. Un abrazo, Luis, Xavi. Estoy despedido, ¿no? Luego te mando el último artículo. Bueno, te dejamos un ratito Por cierto, más. de una cosa, que conste que nosotros hemos acogido a muchos valencianos, que estoy por devolverlos, porque todos vienen aquí luego hablando de los países catalanes y tal, digo, pero si en Valencia no, vamos, no se comerían un rosco. Fíjate, el director de TV3, Vicente Sanchís, consejeros, etcétera, o sea que cuidado que somos tierra de acogida, al menos este valenciano. Bueno, tierra de acogida de pancatalanistas que como han estado mamando de la Generalitat tanto tiempo, pues cuando se las ven en esto, pues vuelven a la casa madre. Que se aguanten y allá ellos. En Valencia los pancas, por lo menos en mi tiempo no se les tragaba. Y por eso el PSOE perdió además el poder de la preautonomía a la autonomía. Porque y sigue siendo hoy el Partido Socialista del País Valencià, pues que sigan así. Lo han intentado. Eso 10 millones el tal Marsal este de Compromís ha estado dando ha seguido dando a Unión Cultural, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso sería otra cosa, otro día. Que vuelvan todos los pancas, que vuelvan a Barcelona. Yo por mí encantado. Bueno, Xavi, un abrazo fuerte. A vosotros. Un abrazo, Luis, gracias por... Un placer, Vicente, gracias. Gracias a ustedes por vernos.